Todos nosotros estamos hiperconectados. Un mensaje que mandamos, una compra que hacemos, una foto que publicamos, todo se queda registrado en una vasta red de información que cada día se hace más y más grande. Esto es lo que se conoce como Big Data, un término que describe el gran volumen de datos que se produce y que inunda las empresas todos los días. Podemos mencionar algunos ejemplos sorprendentes. Por ejemplo, el 90% de datos del mundo ha sido creado en los últimos 2 años. En 2010, habían ya 5.000 millones de teléfonos móviles. Un disco duro que contiene toda la música del mundo cuesta solo 500 euros. 30.000 millones de publicaciones fueron compartidas en Facebook durante solo un mes. Y estos son solo unos cuantos ejemplos de la magnitud de la situación, de cómo la información se nos sale por las orejas. Por otro lado, el Big Data afecta de muchas maneras en la sociedad. Y es que los datos no son solo importantes para la generación de conocimiento, sino que plantea serias cuestiones éticas en torno a la privacidad, la manipulación corporativa y el control por parte de los organismos públicos y privados. Así que, por eso, y por mucho más, bienvenidos al 8º programa de Portales. Hoy, Big Data. El conocimiento y las cookies son el nuevo poder. Bueno, bienvenidos a todos y a todas al 8º programa de Portales, nuestro segundo programa ya en Twitch. Hoy, como habréis visto, vamos a hablar sobre Big Data, un tema que la verdad teníamos muchas ganas de traer aquí al programa y bueno, del que vamos a tener la oportunidad de hablar durante largo rato. Para ello tenemos a nuestro increíble equipo de siempre. Para empezar tenemos a Greti, nuestro licenciado en psicología y experto en todo tema, ¿no? Muy buena, Greti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Casi me has definido como un cuñado, pero bueno. Greti soy yo. Perdona, pero Greti soy yo. Hostia, Y bueno, pues nada, la verdad es que estoy muy bien. Estoy muy bien aquí hoy. Y nada, encantadísimo de empezar el programa, compañero. Hoy voy a demostrar lo buen licenciado en psicología que soy, ya veré. La verdad que has hecho mejor de Greti que el propio Greti, ¿eh? Bueno, pues seguimos en ese caso con Silvia. Muy buena, Silvia, ¿qué tal estás? Bueno, siento que me han separado del amor de mi vida, pero bien, tirando. Bueno, a veces es lo que toca, ¿no, Silvia? Hay que aprender a vivir con ese peso. Que por cierto, llevas todo el día haciendo montañismo, he oído. Sí, por suerte o por desgracia. O sea, está guay, pero joder, no noto el cuerpo. O sea, ahora soy un alma en algo. No sé, o sea, estoy como súper espesa, así que pido perdón de antemano. No, así me gusta que llegues con energía al programa. Siempre ahí intentando revitalizarte, ¿eh? Para llegar a tope. No, al revés. O sea, vengo muerta. Okay. Muerta, bajo tierra, sofocada, me han incinerado muy mal. Bueno, dicen que la naturaleza ayuda para renovar energía, pero veo que no es tu caso, Silvia. Bueno, pues tenemos luego a Fénix. Muy buenas, Fénix. ¿Qué tal estás? Veo que te has cambiado de peinado, de gafas, de barba. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí dispuesto a iluminar esta red social con mi sabiduría. Y belleza, obviamente. Eso es justo lo que diría Fénix también, ¿eh? Veo que lo estamos clavando hoy. Y bueno, y seguimos con nuestro compañero Adri, el cual sí es verdad que tenía muchas ganas de hablar sobre este tema. Buenas tardes, Adri. Buenas tardes, gente. Agustico está aquí. Agustico, sí señor.
Y bueno, como invitado especial y también de imprevisto, tenemos que darle las gracias a Sísifo, quien se ha ofrecido a ayudarnos a la hora de hablar sobre el tema del Big Data. Buenas tardes, Sísifo. Nada, igualmente. Aquí yo encantado de estar aquí, gracias a la inconmensurable colaboración de vuestro compañero Fénix, que me ha invitado unilateralmente sin contar con vuestra aprobación. Yo me acoplo, sin más. Bueno, pues ya aquí te queremos dar las gracias de verdad en directo por haberte ofrecido. No siempre es fácil, ¿no? Aparecer públicamente, aunque sea para 5 personas, y hablar así de improviso. Así que de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, seguro que nos lo pasamos muy bien en este programa. Eso espero. Muchas gracias a vosotros también. Así que bueno, chicos, ya lo sabéis, aquí podemos hablar como sea, de lo que sea. Así que podemos empezar por lo simple, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre ¿qué es el Big Data? ¿En qué consiste? Hablemos primero en términos más técnicos. ¿Qué sabríais decirme al respecto? Bueno, el Big Data es uno de los términos más que se le ha dado a lo que desde hace mucho tiempo se denominaba como ciencia de datos o data science. Y responde justamente a esa parte principalmente de la tecnología, pero bueno, se podría también asociar a la investigación, donde se obtienen datos y se transforma en información. O sea, el mundo está repleto de datos y lo que hace la ciencia de datos o el Big Data es coger esos datos que están como en un formato bruto, transformarlo y convertirlo en información. Eso sería a grandes rasgos lo que es la ciencia de datos o el Big Data. ¿Por qué Big Data ahora en estos últimos tiempos? Porque ahora más que nunca vivimos en la etapa de la sobreinformación, o sea, ahora todos estamos generando, como estamos conectados, estamos generando esos datos que están siendo transformados por empresas, por gobiernos, por instituciones, para obtener ciertos patrones, ciertos estudios, cierto análisis, y por eso el Big Data, ¿no? Ahora estamos hablando de un patrón ya bastante alto de datos que se recogen a diario. Sí, claro. Bueno, a nivel técnico, básicamente podemos decir que es eso, ¿no? Pero claro, ¿cuál sería realmente, cuál es el objetivo, ¿no? De ese almacenamiento de datos? Porque no es simplemente, como hemos dicho, no la existencia de que haya esos datos, una cantidad ingente, ¿no? Sino que realmente se tiende, digamos, a su clasificación, estructuración y todo eso con cierto objetivo, ¿no? Y bueno, hablaremos sobre ese objetivo y hablaremos, si en términos morales, ¿no? De a dónde tiende, ¿no? Si es bueno, si es malo, cuáles son los peligros para la sociedad. Eh, Sísifo, una pregunta para ti, ya que eres el invitado. Así, a grosso modo, ¿cuál crees que sería el objetivo del Big Data? Pues en general yo creo que el objetivo de todo sistema social que busca recabar datos en general de individuos, de sistemas de movimiento, de procesos analíticos, es reforzar sus propias dinámicas de mantener el statu quo imperante, ¿no? Es decir, cuando tú tienes una red social como Facebook y tienes a todos los individuos catalogados en perfiles políticos, tú lo que te interesa es, como se vio en el escándalo este, que probablemente saldrá más adelante, de Cambridge Analytica, tú les muestras una cierta propaganda para influir el voto y también para promover ciertas ideas, ciertas prácticas que te interesan para que se sigan sosteniendo a nivel social. Esto hablando más del aspecto social, y luego a nivel general, pues mejorar la eficiencia en la producción, mejorar ventas, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, en este sentido es una finalidad bastante clara, yo lo creo. No sé si vamos a ponernos en casos hipotéticos de otros sistemas sociales, pero en la actualidad va a eso, orientado a eso, mi opinión. Claro, estaríamos hablando de una especie de gran hermano, ¿no? Algo muy parecido. Digamos que es la monitorización al final de la población y con fines más o menos manipulativos, ¿no?
Pero cuidado, eso no es el Big Data, eso es un uso que se le hace de los datos. Sí, sí. Claro, está hablando de un uso de lo que es la información que hay, que se procesa. Sí. Exactamente, o sea, es importante decir que Big Data o ciencia de datos es hacer un uso específico con una determinada utilidad de los datos. Otra cosa es que luego se ceda a cuáles son los límites, eso son lo que vamos a hablar aquí, ¿no? Que es lo interesante, no vamos a quedar en lo técnico, pero los hospitales también se mejoran con Big Data. Y las encuestas, los estudios, o sea, cualquier cosa viene a eso, a recoger unos patrones de los individuos que han estado haciendo, qué comida han rechazado, qué comida han preferido, y a partir de ahí se hace unos estudios y se ve qué cosas son más eficientes, qué gusta más, qué gusta menos, pues con fines consumistas, sí, efectivamente, con fines de mercado o, sí, de monitoreo. Pero en sí mismo, Big Data es lo que hemos dicho, ¿no? La utilización de datos con un fin concreto, pero no necesariamente de monitoreo, de perpetuar el status quo, que eso ya es más político. Pero se utiliza para eso. Sería tonto negarlo, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, eso pero sería... yo creo que justamente es lo que ha dicho Sísifo. O sea, Nacho le ha preguntado que cuál cree él que es el objetivo que tiene el Big Data. Y Sísifo ha dicho cuál cree él que tiene el objetivo en el sistema en el que vivimos. Y luego ya si queremos especular con otros sistemas, otros posibles usos, pues podemos hacerlo. Que sería lo suyo. Su posición sería la de que sencillamente el Big Data es algo más o menos neutral, entre comillas, y que se puede usar de diferentes modos. Mira, es que, sin ir más lejos, o sea, cuando yo recibí hace unos meses, que por eso Nacho también propuso este tema, el profesor que impartía este curso de Big Data y demás, que es especialista en la materia, él lo que llevaba era un proyecto para un hospital en Alemania. Y lo hacía a través del estudio de la ciencia de datos. Sí. Y es de las máximas instituciones de Granada en este ambiente. O sea, igual es que lo otro suena mucho. O sea, quiero decir, lo otro da para mucho. Para mucha literatura, sí. Para mucho tal, y salen portadas, pero muchos especialistas, muchos expertos científicos en los datos trabajan día a día para mejorar el metro de Granada, para hacer que, ¿qué te digo yo? Que los nuevos estadios tengan un sistema más eficiente de lo que sea. Es decir, hay muchos científicos que trabajan en cosas muy concretas que no son las visibles, las de, hostia, que es que Google no espía, o es que, claro, es que sí, eso es a grandes rasgos y cosas muy polémicas, pero hay muchos científicos que en este sistema utilizan el Big Data para cosas como las que decimos, para mejorar un metro o un hospital, que también hay que decirlo. Sin duda alguna, lo que estás diciendo, ¿no? Para hacer un poco una ciudad más inteligente, ¿no? En algo... Mira, Claudio está diciendo algo interesante por el chat. Dice que la medicina es relevante porque para dar un diagnóstico se suele hacer por comparativa con los síntomas de otras personas. Entonces el Big Data puede ayudar mucho ahí. Efectivamente, tienes que comparar un montón de datos. Entonces, sí es verdad que coincido con lo que hemos estado hablando, que lo que llena siempre más las portadas es el uso malicioso, ¿no? De todo este procesamiento de datos. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? Es que no solo está, digamos, ¿no? la mala cara de este Big Data. Yo no diría que en las portadas está el uso malicioso, porque realmente no se suele hablar de todas las consecuencias que tiene, o sea, todas las consecuencias malas, por así decirlo, que tiene. O sea, el periodismo últimamente lo que hace es intentar cubrir esas cosas. O sea, no cubrirlas en el sentido de se cubre una noticia, sino en cubrir, en plan... Me estoy explicando como el puto culo. A lo que voy, que es que no creo que realmente sea ese el caso, de que solo se habla de lo malo. Yo creo que es totalmente al contrario, cuando al ser, como ha dicho Sísifo, un instrumento que sirve para perpetuar el statu quo, lo que se intenta hacer es demostrar las cosas buenas que tiene. Adri dice que no. A ver, sáltame, muérdeme. Definir Big Data como un instrumento para perpetuar el status quo es reducirlo a su aspecto político más puro. Es que no es eso. Es como si dices que la ciencia es un instrumento para crear bombas nucleares y perpetuar el poder en la Tierra. O sea, pero es que al final todo es, o sea, en el sentido clásico de político, de la polis,
la ciencia y la medicina es política, porque sirve para aumentar aumentar la edad de vida, aumentar la calidad de vida, todo es político. Entonces no creo que se pueda separar lo político de cualquier aspecto de la vida, y mucho menos tratándose del Big Data, que trata realmente de información del individuo que forma parte de la polis. Yo, Silvia, no te diré que el Big Data no es un instrumento, no es algo político o instrumento político, pero definirlo como instrumento político, es decir, Big Data que es un instrumento político para perpetuar el poder, parece reduccionista. Pero bueno, que evidentemente una de las muchas cosas que es eso. Sí, por supuesto. Es muy posible. De hecho, yo creo que sería interesante enfocar este debate, el debate de hoy, enfocarlo de forma, digamos, vamos a dividirlo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las ventajas que podría tener el Big Data, un poquito de las desventajas que podría tener y si realmente hay ventajas sin desventajas, ¿no? Que también es un debate muy interesante y bueno, hablaremos también de la típica polémica, ¿no? Entre libertad, ¿no? Y luego las ventajas que te reporta la intrusividad, ¿no? En tu privacidad. Así que bueno, si queréis, podemos empezar por ser un poquito positivos, ¿no? Por darle la vuelta a la tortilla, podemos hablar por las ventajas que podría reportar este tema del Big Data a nivel claramente social. Hablaremos de lo social porque a nivel técnico no creo que, yo al menos no tengo nada que decir. Si alguno de vosotros estáis muy entendidos del tema, podéis decirlo. Pero a nivel social, aparte del tema de los hospitales, que ya ha dicho Adri, también ha apuntado Claudio en el chat, aparte de eso, ¿qué otras ventajas creéis que podría llegar a tener la cuestión del Big Data? Bueno, ahora estamos en una pandemia y lo que se hace a diario con los datos, y de hecho muy ineficientemente, pero en otros países donde las cosas tecnológicamente están mucho más avanzadas, pues se ya hace un monitoreo del tema de los virus, ahora manteniendo un poco el tema sanitario, ¿no? Pero hubo un estudio bastante importante con una crisis con un mosquito, creo que sí, ahí fue cuando despuntó el tema del análisis de datos a nivel médico. Y bueno, otra de las utilidades que tiene eso es el monitoreo de las infecciones, de dónde se encuentra, de predecir también. O sea, hay que pensar que Big Data, todo esto no hay una persona detrás que hace. O sea, cuando hablamos de ciencia de datos hablamos de algoritmos diseñados por supuesto por personas, pero que son los que seleccionan, clasifican los datos. Bueno, hay que diferenciar, hay algunos donde sí tienen cierta intervención humana, otros que son más autónomos. Sí. Y bueno, aquí es interesante eso, que sirven para hacer un monitoreo de temas muy amplios como pueden ser eso, los virus que ahora en los que estamos, pero bueno, no sé, ofrecerte el apartado bueno de la publicidad, vamos a decirlo, si te van a vender cualquier cosa, pues que te vendan algo que a lo mejor que te interesa, ¿no? Esto es fácilmente también reprochable porque luego en temas políticos, por ejemplo, pues te van a ofrecer solo lo que te gusta a ti, ¿no? Entonces eso te va a hacer que te enroque en tu posición política aún más, ¿no? Que el que piensa mucho de un lado solo le aparezcan cosas de ese lado y el que piensa mucho del otro solo del otro, ¿no? Y que no haya un reflujo de... Pero bueno, creo que las aplicaciones son infinitas y muchas positivas, claro. Sí, tienes razón. El tema del sesgo es la verdad que muy interesante, Adri. Nos dice Claudio abajo, en mi uni nos dio una charla un analista de datos que lo usaba para decidir si dar un préstamo o no. Intentar predecir si el cliente será solvente o moroso. Oye, la verdad que muy, muy interesante, ¿eh? No es el primer caso que escucho. Yo creo que la empresa lo suelen utilizar bastante, pero bueno, tampoco es reprochable, ¿no? Tampoco es algo reprochable. Greti, querías decir algo, ¿verdad? Sí, hay un uso... Fénix, tú estabas... sí, perdón. Greti. No, tú eres Fénix. Sí, yo soy Fénix ahora. Hay un uso que no sé si lo pasé por el grupo, un recurso, o lo pasaste vosotros, y el ponente de esta charla TED hablaba sobre, por ejemplo, monitorizar datos sobre cómo se sienta la gente a la hora de conducir, cómo están más cómodos, qué posturas adoptan cuando están cansados, ¿no? Y cómo se quería implementar. No sé si todavía se ha implementado ese tipo de sensores, ¿no? en los asientos para detectar el cansancio de la persona al volante. ¿Qué ocurre con esto? Si es verdad que si tú eres capaz de detectar esas posturas que puedan indicar cansancio, pues es bastante probable que puedas evitar una cantidad bastante grande de accidentes de coche.
por ejemplo, ¿no? Por ponerle un uso. Luego, a efectos prácticos y así al público, por ejemplo, en la carrera, en el último curso, nosotros estuvimos haciendo una encuesta que fue de una escala bastante grande. Entonces, creo que tocábamos a 100 encuestados por persona. Los grupos eran de 5 personas, si no me equivoco. Entonces, tú, claro, tú tenías que elaborar una encuesta, se administraba a través de Google, ¿cómo es? La aplicación esta, para crear encuestas y diversas votaciones. Y claro, tú párate a pensarlo, si tú tienes que coger e indexar a mano, porque esto yo lo he hecho, o sea, no 100, pero yo me acuerdo en primera carrera si hemos tenido ejemplos de cómo tenemos que indexar a mano en el ordenador y cualquier tipo de programa todos estos datos, es un coñazo, es una pérdida de tiempo. Pues claro, de pronto llegan y dicen, no, usad esta herramienta y indexas 100 encuestados, tus 100 más los de tus compañeros, y luego, pues claro, empieza a operativizar, ¿no? Todo el tipo de procesamiento de datos, medias, aritméticas. Claro, hablamos solo de lo más básico. Imagínate hacer eso a mano. O sea, ¿cómo? Y del aspecto también deportivo, no hemos dicho nada. Claro. Compartí un artículo donde se utilizan también los datos de, bueno, hacia dónde tira este jugador siempre el penalti para saber hacia dónde tirarte por probabilidad y estadística. O sea, en cualquier ámbito de la vida se generan muchísimos datos que si se utilizan, sacas patrones que te van a ayudar a generar un mayor rendimiento también en el deporte, también en la ciencia, en la ingeniería. O sea, la ingeniería, hablando de coches, como os he dicho antes, un ingeniero lo que hace es, cuando está probando un coche, lleva al lado una CPU y un ordenador donde está registrándose las distintas medidas que se están teniendo para mejorar el coche. Es decir, se están recogiendo datos y se están interpretando y haciendo un uso de esos datos. En este caso, pues con humanos también lo mismo. Pueden hacerse para bien, pueden hacerse para mal. Otro aporte así rápido en el ciclismo, la verdad es que es realmente increíble este tipo de seguimiento y monitorización que tienen de los datos. Por ejemplo, no sé si esto lo sacamos a raíz de, o sea, viene a raíz de cuando yo estaba haciendo remo hace ya mucho tiempo, y a raíz de eso yo hablé con un chaval que estaba en la Federación Española de Ciclismo y me comentaba que, bueno, que él monitorizaba prácticamente todos los datos de su entrenamiento. Luego no recuerdo si la federación, imagino que en las concentraciones propias monitorizaban cada entrenamiento, los picos de intensidad, cansancio. No, es flipante. O sea, es que es algo que tú pones en la mesa y dices, es por decirlo de alguna forma, una ventaja sobre tu rendimiento mucho más grande que si tú simplemente te lanzas, ¿no? A hacer una ruta con la bici y bueno, dices, voy a prepararme, ¿no? Pues para este tipo de campeonato. Yo creo que la persona que utilice este tipo de seguimientos sacará un rendimiento bastante más grande, ¿no? Que el hecho de simplemente lanzarte a entrenar y luego a hacer el campeonato. Sí, efectivamente. Hombre, yo creo que el tema del Big Data era algo inevitable, ¿no? A día de hoy la cantidad de información y, digamos, bueno, sí, de información, iba a decir de conocimiento, pero la información no implica el conocimiento, ¿no? La cantidad de información que se genera diariamente es una barbaridad. Yo no sé a cuánto estaríamos hablando, lo tenía apuntado, no sé si eran petabytes, no sé cuánto era el Big Data en concreto, pero estamos hablando de una cantidad exagerada. Greti, ¿te has desmuteado porque lo sabes? No, te estoy vacilando. Ah, qué cabrón. Sí, yo creo que era una salvajada. Yo tampoco entiendo de unidad de medida, pero una burrada. Era algo totalmente necesario. Yo recuerdo, por ejemplo, que estudiando historia de la ciencia, Francis Bacon quería redactar una serie de historias naturales que a fin de cuentas era una recopilación de fenómenos naturales que iba enfocado a que con el tiempo los investigadores pudieran recurrir a esa historia natural para poder realizar sus teorías, ¿no? En aquel tiempo era una limitación enorme, porque poder redactar esa historia natural era algo que un ser humano no podría hacer ni en 5 vidas. Sin embargo, ahora, con todas las bases de datos que existen, con el machine learning y todo este tipo de herramientas, es algo que está al alcance de la mano, ¿no? Y yo creo que la sociedad de hoy día no podría funcionar como funciona sin el Big Data. Así que estamos hablando de algo totalmente necesario. Pero como todo lo necesario también implica y genera una vulnerabilidad, ¿no?
estamos hablando de una vulnerabilidad muy grave, que es nuestra privacidad. Todo lo que hacemos se monitoriza de cualquier manera. Hablabas tú antes, Greti, de las Smart Cities, ¿no? De cómo, claro, de cómo al final, mediante cámaras de vigilancia, también con el registro de los cajeros automáticos, vamos a una tienda, compramos alguna cosa, al final se monitoriza todo lo que hacemos durante el día entero, sin hablar de los móviles, ¿no? Por ejemplo. Sí, sin hablar de cualquier dispositivo móvil que básicamente pues es como si llevases un GPS integrado, ¿no? Que está constantemente enviando señales. Sí. Mira, ahí sí hay, por ejemplo, es que me surge una pregunta. ¿Cómo es posible, cuando hay algún tipo de secuestro, algún tipo de desaparición, cómo es posible que no le den esa relevancia a estos sistemas, ¿no? de GPS que están constantemente emitiendo estas señales? El GPS, en principio, si lo tienes desactivado, no emite señal. Lo que sí puedes hacer es, si tienes señal de red de 2G, que sería la red normal, simplemente tener cobertura, en función de las antenas que te dan cobertura, tú puedes triangular más o menos la posición con una precisión determinada, que no sé cuánto es, no sé si son de 10 metros, bastante, o sea, para lo que es, bastante. ¿Qué pasa? Que en los países, en general, en teoría, democráticos, como se suele llamar, esa información la tiene la compañía que da cobertura a esa persona. Si tú quisieras saber la posición de esa persona, el Estado tendría que requerir esa información. Y bueno, pues no sé si legalmente, yo no sé los temas legales, si se puede hacer o no. Sé que en otros países, por ejemplo, en Túnez o no sé si alguno más, ahí durante la primavera árabe, por ejemplo, sí que el Estado tenía intervenidas todo ese tipo de datos, o sea que podía acceder a esas compañías, tener los datos de localización en función de la señal telefónica, no de GPS, que también. Entonces, esto es solo si el teléfono está encendido, o sea, si está apagado, no. Entonces, el secuestrador lo único que tiene que hacer es apagar el teléfono. No está complicado. O sacar la batería en última instancia. Pero en general, sí es algo que se puede tener acceso. De hecho, bueno, fue bastante sonado el caso de... Bueno, no es exactamente lo mismo, pero es parecido. El caso de Apple con uno de los yihadistas, creo que fue, del atentado de Boston, que Apple dijo que no quería dar ese acceso y pues no lo dio. Pero como ya se destapó con Snowden, hay un consorcio, hay una colaboración de empresas privadas en Estados Unidos con la NSA para tener puertas de acceso, para tener formas de intervenir ese tipo de comunicaciones o sin ningún problema, vamos. Entonces, pues eso depende de lo que quieras en concreto y depende de la situación política también y demás, pero yo creo que no se hace habrá algún tema legal que no se puede hacer. Sí, seguramente al menos una regulación mínima, ¿no? Sí, sea por quedar bien, ¿no? En términos legales, sí. Silvia, querías decir algo, ¿verdad? Sí, yo quería hacer un apunte y es que me suena, tampoco pondría la mano en el fuego, porque yo pues sinceramente ni puta idea, pero me suena que aunque tengas el GPS desactivado, si anteriormente has dado acceso a alguna aplicación al GPS, aunque tengas desactivado el GPS sigue funcionando para esas aplicaciones. Creo recordar, no tengo o sea, por ejemplo, yo siempre tengo el GPS desactivado, pero resulta que mi móvil siempre me dice exactamente dónde estoy y qué tiempo hace. Y yo el GPS lo tengo desactivado, pero me dice... Pero o sea, eso lo puedes conseguir con los datos, o si te conectas a una red wifi, a partir de la IP también puedes saber más o menos, no la localización, pero puedes saber, por ejemplo, puedes saber si estoy conectado a un servidor de Madrid, entonces dices estás en Madrid. No, eso pero yo te estoy hablando de pueblos, o sea, yo vivo en un pueblo y me dice el pueblo. Y no es un pueblo que tenga no sé cuántos mil habitantes, aquí hay 1500 o 1200. Dios. Tan fino no ir entonces, no lo sabría.
Entonces, o sea, por eso digo que a mí me quiere sonar eso. ¿Pero dónde Pero vives, vaya Silvia? ¿En que... una ecoaldea o qué? ¿Tío, tan hippie eres? Ojalá, tío. Yo quiero vivir en la cabe. Pero la vida Bueno, es tío, dura. o sea, 500 de los ciudadanos de allí son cabras, ¿no? Imagino. ¿Qué va? No, si... A ver, dicen que hay 1200, pero aquí realmente yo creo que llegamos a 500 y con suerte. Pero bueno, se está guay. Es brutal, ¿eh? El rollito pueblo así tiene que molar bastante, ¿eh? Ahí no hay cámaras, seguro. Pues no. Bueno, tenemos vecinos que a veces hacen de lo mismo, ¿no? Puede ser, sí. Eso es impresionante. Pero bueno. Sí. El policía. ¿Qué dices? Dino El Fénix. policía ciudadano. Hombre, el ciudadano poli, famosa referencia. Yo, por contar una anécdota así, recuerdo que el otro día estaba yo investigando sobre el Big Data, ¿no? Para hacer el programa. Y es muy curioso porque desde que investigué sobre el Big Data, desde entonces no paran de salirme un montón de anuncios sobre cursos de Big Data. YouTube entero decir, ¿quieres empezar desde cero con el Big Data? No sé qué, no sé cuánto, métete en este curso. Y digo, de verdad, tío, que vaya ironía, ¿no? Vaya tremenda ironía. No es ninguna ironía en los navegadores. Depende del navegador que uséis. Aquí os recomiendo, por ejemplo, navegadores que bloqueen las cookies y los trackers de anuncios. Todo lo que busques, las páginas te guardan cookies y en función de eso te salen anuncios. Es así, eso es algo que la Unión Europea puso la ley esta que hicieron hace un año o dos, de que salió, a todo el mundo le salió un correo de hemos actualizado nuestra normativa de datos en función de la GDPR, que es como se llama. ¿No? Que ahora las páginas web tienen que poner un banner que ponga ¿aceptar las cookies? Sí, no sé qué. Que bueno, en algunas no está muy bien implementado porque para poner el no tienes que hacer unos cambalaches que no veas. Pero es eso, o sea, tú cuando le das a aceptar las cookies y dices sí, esa página te está guardando las cookies, que son unos archivos que se guardan en el navegador, sí, que básicamente pues recogen ese tipo de datos de qué páginas has visitado, cuáles son los intereses que puedas tener en función de las páginas que has visitado, cosas así, y esa información se ofrece a los anunciantes o se ofrece a una agencia que luego ofrece esa información a los anunciantes y en función de eso te crean anuncios en general. O sea, así es como funciona. O sea, todo el mundo le ha pasado, ¿no? Yo creo. Además, buscas una cosa y te salen 20 anuncios solo de una cosa que acabas de buscar. Y dice, pues tampoco es que vaya muy fino esto. Pero bueno, así funciona. En función de eso. Sí. A este respecto veo que Claudio ha dicho algo por el chat. Dice, bueno, para esas cosas, vinculado a tu conexión en sí, no a tu ser. Saben que has buscado tal y tal, pero no saben quién eres tú en sí. Claro, entiendo yo que no se asocia a un nombre en concreto, ¿no? Una persona sin datos estadísticos como tal. No saben. A ver, no, el anunciante no sabe que eres Pepito Pérez, pero sabe que eres varón de 30 años que hace deporte, que le gusta el anime y no sé, que tiene un... Que al final te definen mejor que tu propio nombre, ¿no? Sí. Al final está mejor definido. Si usáis Google, que no os recomiendo que uséis Google, pero si usáis Google, hay un apartado que yo creo que también esto fue por la Unión Europea, que puedes ver tus datos, todos los datos que ha recogido Google sobre ti, tanto en Maps, cuando tú buscas eso se guarda. Si tú activas el GPS en Maps, tienes un historial de localizaciones en las que has estado. También pues estos datos que te estoy diciendo de lo que piensa Google que eres, si varón de 30 años que va al gimnasio y ve Naruto o lo que sea. Un poco contradictorio eso, pero bueno. Lo que piensa Google, yo no sé si... Lo que es contradictorio es que se duche. También, eso sería una combinación letal entonces. No, pero hay un apartado, no sé, si buscas Google consultar mis datos o algo así, metes tu cuenta y te sale todo eso, los intereses que consideran que tienes en función de lo que has buscado y demás. Sí, es cierto. Pero... Yo sobre eso... Bueno. No, dale, Silvia, si es sobre eso, dale. Sí, que a ver si para algo me está sirviendo la carrera. En Derecho de la Información... ¿Qué? No digo que esperemos que sí, ya que trabajo no te va a dar, sí. Al menos sea para hablar. A ver, en Derecho de la Información sí que nos han hablado pues mucho de estas cosas y sobre todo, o sea, por
por la ley de la Unión Europea de la protección de datos, todas las páginas están obligadas a lo que ha dicho Sísifo de lo que te aparece de las cookies, están obligadas por ley a hacerlo. También tienen que tener, tienen que tener bien marcado cada página web dónde puedes ver los datos que han recogido para ti, dónde puedes cancelar y que eliminen los datos que tienen sobre ti. Y sobre todo está muchas veces ligado al derecho del olvido. Y es pues que si la has cagado en el pasado, pues que se supone que tienes que tener derecho al olvido. Lo que antes, por así decirlo, no era tan necesario porque no había una constancia, pues yo qué sé, si de pequeño... es que no quiero poner ningún... Bueno, yo qué sé. Pues te has cogido el ciego monumental y has roto 3 cristales de la casa del vecino. Pues antes, pues mira, lo hablas con el vecino, muy bien, el pueblo se acuerda y ya está. Pero ahora, pues imagínate que sales en las noticias tal cual, esas noticias, aunque después se hayan desmentido, siguen ahí. Porque, por ejemplo, en los medios de comunicación, si han publicado una noticia, aunque después haya resultado ser falsa, la noticia sigue ahí. Y en Google lo puedes encontrar. Lo único que están obligados a hacer los medios de comunicación es rectificarla. Pero el titular como tal, cuando lo buscas, sigue estando. Y la página web también. El enlace. Sí. No sé si sirve, pero es mi aportación de peso. Claro, algo dice, ¿no? Sobre todo traumas, ¿no? Y repercusión mediática. Exacto. Bueno, Adri, querías decir tú algo, ¿verdad? Que llevas un ratillo ahí de muteado. Sí, no, porque como se quedó lo de los beneficios un poco en el aire y quería hablar de... Sí, claro. He recuperado el PDF donde se nos ofrecían distintos grupos de trabajo. Cuando estaba formándome un poquillo del Big Data, pues bueno, se nos ofrecieron como proyecto final 10 aplicaciones distintas en las que aplicar las técnicas que estábamos viendo y para que vea la gente lo diverso que pueden ser los grupos de trabajo en esta ciencia. Teníamos el primer grupo que era sobre cardiopatía, sobre trabajar una muestra de 100.000 casos donde bueno, hay registros de género, edad, de la hipertensión, la diabetes, cardiovascular, en fin, pero veis rápido. Otro grupo de subasta en eBay, otro grupo de aerolínea, otro grupo de encuestas de felicidad en ciertas poblaciones, de telemarketing en banca, análisis de sentimientos de política en Twitch, accidentes de tráfico en España, avería de una bomba de agua en Tanzania, encuestas de fertilidad en Granada, propagación del dengue. Este es el que decía, el del mosquito en cuestión era el del dengue. O sea, para que veáis qué diverso no pueden ser los grupos de trabajo donde están centrándose los científicos de datos y que pueden ser pues de cómo hacer más eficiente el sistema de agua en Tanzania hasta cómo valorar el sentimiento político en Twitter o cosas por el estilo, ¿no? Solo eso. Sí, vamos, que es una herramienta principal para la generación de conocimiento en todas las disciplinas científicas. Sí, es lo que apuntábamos al principio, ¿no? Es algo totalmente necesario. Si no, para una persona, para un grupo, para un equipo de investigación es prácticamente imposible manejar todos los datos disponibles. Fex, te has desmuteado, cuéntanos. A ver, estoy más o menos de acuerdo con eso. O sea, el Big Data es inevitable como lo será el transhumanismo en su momento. Son cosas que si no hay algo súper tocho, algún cambio ultra radical a nivel global, son cosas que van a pasar sí o sí. Porque el mismo desarrollo tecnológico lleva a ella. Pero el tema con el Big Data, yo creo que los puntos positivos del Big Data serían todo aquello que ayudase al bienestar en general, no solo a nivel de salud, sino al bienestar, a mejorar el bienestar y la comunidad de la sociedad humana. Eso tiene muchas aplicaciones muy amplias, creo que lo cubre más o menos todo, decir todo aquello que ayuda al bienestar. Pero claro, el tema está en que hoy en día no se usa principalmente para eso. Principalmente, como ha dicho Adri, siempre hay personas bien intencionadas en todos los ámbitos, en todas las áreas, ciencia, economía, etcétera, etcétera, sí, que tienen sus buenas intenciones y pretenden usarlo de un modo positivo. Pero él siempre queda ahogado por el uso negativo que se le da pues,
desde las grandes corporaciones, desde las grandes empresas, desde los gobiernos, etcétera, etcétera, como herramienta de control y sumisión. Entonces, para que esos elementos positivos realmente fuesen lo mayoritario, para que todo eso fuese lo gordo y digamos que los posibles elementos negativos fuesen lo mínimo, fuesen anecdóticos, habría que hacer un cambio de sistema sociopolítico, porque la culpa... No me gusta por dónde vas, Fénix. No me está gustando nada por dónde vas. No, por favor, detente. No. Dijimos que... Espera. Hoy voy a dejar que Sísifo siga. Yo creo que eso que dice Fénix es muy acertado, y además no es solo del Big Data, es en general, de la ciencia entendida como conocimiento científico, de la técnica en sí, que está a merced de unas dinámicas determinadas. Y que no digas la palabra, esa palabra está baneada. Eufemismos, así me gusta. Está a merced de unas dinámicas irracionales determinadas que no permiten que esté al servicio de la vida. Capita. No voy a decir nada porque parece que tenemos aquí un comité central que me está llegando una llamada ahora mismo. Pero es así. Yo creo que se ha escrito mucho a este respecto y está en lo que se ha escrito de decir no hay nada neutral. O sea, todo tiene una razón de ser y un uso. Y aunque puedes usar el Big Data, que al fin y al cabo hablamos casi estadística en sí, porque estadística es una evolución, por así decirlo, o un análisis sobre la propia estadística. Puedes usarla para medir los polos que se están derritiendo, o puedes usarla para medir los radicales que te están formando en tu país para ver cómo actúas frente a ello. Pero la propia existencia de ello ya es en sí producto de algo que lo requiere para ciertos usos. Sí, o sea, no es que puedas tener digamos, naves espaciales si antes nos inventan los cohetes, ni que no puedas tener aviación comercial si antes nos inventan los jets, los cazas y los bombarderos. Porque es así, no hay una, digamos, una búsqueda, claro, exacto, una búsqueda de decir vamos a hacer esto porque va a mejorar la vida de la gente. No, vamos a hacer esto por X cosa y si mejora la vida de la gente, pues mira, eso que es lo que te llevas. Sí, pero bueno, sí, totalmente. La verdad que la crítica a la neutralidad, ¿no? Es de aquí muy interesante. No es solamente con el uso que se le puede llegar a hacer al Big Data, sino desde su propio planteamiento, ¿no? Incluso la estadística se le puede criticar, ¿no? ¿Realmente la estadística neutral? ¿Qué tipo de metodología se utiliza? ¿Qué tipo de datos se valoran, ¿no? Yo creo que el tema de la neutralidad es muy interesante y aquí tiene, la verdad, que mucho que decir. Fénix, sí. Quería volver a decir... no, Adri, cuéntanos, que Fénix habló. Como Adri lleva más ratillo que hable él y luego ya... Un comentario pequeño. Justo una polémica en ciencia de datos que hubo no hace tanto era que Amazon tenía unos algoritmos que eran por sí mismos discriminatorios. O sea, los propios algoritmos, como son diseñados por los humanos, claro, el algoritmo en sí mismo discrimina también. Y fue una polémica que recorrió bastante el mundo y de hecho el especialista en cuestión que estuvo ahí al frente del tema dijo que hacían falta más especialistas en ética sobre los temas de los datos. O sea, de cómo hacer una buena aplicación de los datos en un sentido integrador, que recojan bien la diferencia entre... Porque claro, lo que tienen los algoritmos al fin y al cabo es que generalizan. Cuanto más profundo el algoritmo, más facilidad para recoger las pequeñas diferencias que hay, porque claro, es que la humanidad no es como, que te digo yo, la gravedad quizás, ¿no? O sea, bueno, algunos dirán que sí, ¿no? Que somos un libro abierto y en ciencia de datos se habla mucho de eso, pero la verdad es que hay muchas diferencias que los algoritmos tienen que trabajarse para recoger esa, o sea,
Cuento esto a raíz de la no neutralidad de la que hablamos, o sea, no hay nada neutral y en este aspecto los propios algoritmos no lo son. El algoritmo no es un ente en sí neutral, no, el algoritmo ha sido creado y en tanto que creado pues también tiene su deficiencia. Los sesgos propios de los creadores, ¿no? De los diseñadores. Lo bueno, eso es, pero lo bueno, pues que se reconoce desde la propia ciencia de datos que los algoritmos no son perfectos y se trabaja para que sean más integradores y, en fin, que no solo el aspecto negativo. Eso es lo importante, pero de hecho no simplemente está en el diseño del algoritmo, ¿no? Si hablamos del machine learning, yo creo recordar casos, por ejemplo, en el que el algoritmo ha ido aprendiendo y, claro, ha ido asimilando los propios patrones discriminatorios de las personas, ¿no? Al final el algoritmo va aprendiendo de lo que recibe y si lo que recibe es discriminativo, pues al final va a ser lo que es. La verdad que es muy, muy interesante. El tema de la neutralidad se le puede sacar bastante chicha. Fénix, ¿querías decir algo? Adelante. Lo que yo quería comentar antes era un poco siguiendo la línea de Sísifo. Sí. Y porque muchas veces en este tema sobre los datos, el Big Data y tal, se suele hacer como un antagonismo que es libertad o seguridad. ¿Queremos más libertad o queremos más seguridad? Pero este antagonismo es falso, porque el Big Data no aumenta nuestra seguridad. O sea, el Big Data en todo caso nos hace muchísimo más vulnerables. La mera existencia de esos datos nos hace vulnerables, de modos que todavía ni siquiera podemos anticipar. Y nos hace vulnerables a, por ejemplo, lo que él ha comentado antes. Si tú vas a una protesta contra el gobierno porque te parece que está haciendo algo mal, el gobierno a través del Big Data te puede localizar. Y puede ayudarle muchísimo todo ese Big Data a reprimirte, etcétera, etcétera. Pero si eres un terrorista, también le dirá al gobierno tus intenciones, ¿me entiendes? Entonces, sí. Pero, hay un porcentaje pero ¿para qué se usa más? Pero es que los terroristas son los que el Estado considere que son terroristas. Hombre, sí, pero escúchame, que si va a pegar un bombazo y te va a cargar a 40 personas, pues si no quieres considerarlo terrorista, pues bueno, tú no lo consideras pero terrorista. Aparte, no, pero si hay una persona que tiene planteado hacer un atentado de tal calibre, esa persona sabe todas las cosas y va a estar mucho más preparada. Es como una persona que está, o sea, que se emplea a fondo en, yo qué sé, en lo que se llama el en la dark web o en lo que sea, sabe perfectamente cómo camuflar sus datos. O sea, es que no sirve para eso. Silvia, tú, o sea, hace no mucho en Melilla se cogieron de estos que iban a meterse en el Estado Islámico y los cogen antes de que se vayan, pero porque están monitorizados. Y sí, o sea, yo no sé si voy a hacer aquí una ola. ¿Antes cuándo? Antes de meterse en el Estado Islámico. Sí, claro, por eso. Porque les ven las búsquedas que hacen, los mensajes, las cuestiones, hacen estadísticas, probabilidades, siguen, rastrean y se dan cuenta de que hay un terrorista que va a atentar, o terroristas que han pillado ya preparados para hacer un atentado. O sea, eso se ha visto. Quiero decir, ¿es verdad que se utiliza más para lo otro que para esto? Sí. Yo no voy a decir que esto es bueno, de que nos controlen, no voy a decir eso. Por cierto, otra cosa buena del control, ahora que se está viendo en la pandemia, los sitios con menos casos, Corea del Sur, que algo puedo decir. Ejemplo, sí. Corea del Sur, que algo puedo decir, tienen un monitoreo brutal y están orgullosos de ello. Pero es que mira los datos. O sea, no sé. Habría que mirar más datos, no solo eso. Sí. O sea, yo quería comentar dos cosas. Índice de suicidio y otros índices de los que el vivir en una sociedad de alta vigilancia, donde cada vez que sale a la calle eres monitorizado por 64 cámaras diferentes, tienen mucho que ver ahí. Entonces, hay que tener en cuenta muchos datos, no solo los que nos venden. Pero vaya, que yo... No me han vendido datos, tío. No me lo han vendido. O sea, yo no compro ningún tipo de dato coreano. A mí me lo han dicho, ¿sabes? De primera mano. Me lo han dicho de primera mano, tú sabes. Seguro. A mí me lo han dicho, pero bueno, pero es que la opinión de alguien que vive en Corea tampoco es la panacea, porque si yo te puedo traer aquí a muchas personas que llevan 50 años viviendo en España a que te cuenten cómo funcionan las cosas en España y tú vas a decir, pero ¿qué me está contando esta señora? O sea,
no tienen nada que ver con cómo funciona España, lo que este señor me dice. Y Totalmente. Yo llevo toda la vida aquí, entonces... Bueno, yo traigo la de una persona y en este trato de la pandemia que es tan reciente, cómo puede haber un buen uso del control sobre los datos. Es decir, de cómo se monitorea de que si aquí está un infectado, es que no hace falta que tú me digas que estás con estas personas porque es que yo lo sé. Y es que no me tima. Y aquí en España, de hecho, se lleva poco eso, y aquí como se confía en el, bueno, sé que me va a decir la verdad, o sé que va a ser bueno, o no sé qué, pues vamos como vamos, y en otros sitios vamos como vamos. Porque confío en que tú me vas a decir con quién has estado. Venga, Silvia, dispara. No te lo retengo. Espera, one shot. Que empiece la pelea, ronda 1. A ver, no, es que estoy como muy agotada. Entonces, sin más, yo solo quería decir primero, respecto a lo que había dicho Fex, que al final es el estado de Hobbes. O sea, que el estado natural es un todos contra todos y es o se crea un estado controlador o nos matamos entre todos. Renuncias a tu propia libertad por la seguridad. O sea, ese es el más puro estado de Hobbes. Sí, la verdad que sí. Y otra cosa, entonces, ¿realmente, porque yo no, pero no sé, tal vez la gente sí, confías al Estado todos tus datos y crees realmente que los va a utilizar para tu interés y no para el suyo? O sea, ¿realmente? A ver, Silvia, un segundillo, es que quiero contestarle porque me ofende mucho lo que está diciendo Silvia. Me ofende muchísimo que cuestiones que el Estado no hace siempre lo mejor por la gente. ¿Lo estás diciendo como Greti o lo estás diciendo como Fénix? El Estado somos todos. Hacienda somos todos. Entonces, siempre todo lo que haga el Estado está bien, porque si el Estado hace cosas, nosotros mismos. Por fin alguien coherente en este programa. Hay bien para la gente. Me había acojonado, tío, de verdad. Entonces me he dicho, hostia, si Fex tiene algo que echarme en cara, entonces seguro que tendrá razón. Pero no, ya se me ha pasado. Silvia, una cosita. Que aquí pregunten por el chat. No sé lo que es el estado de Hobbes. Pone Claudio, es Hobbes, H-O-B-B-E-S. A ver. Es un poquito, Claudio, Silvia, porque la verdad que el tema es interesante. Deja un poco de chat para el resto, por favor. No está dejando comentar. Bueno, poco se ha hablado de que antes Claudio primero se preguntaba por Ainhoa y no, estoy sola, Ainhoa no está aquí por desgracia. Ha venido conmigo al monte y está muerta y probablemente no quiera volver a oír la palabra monte en su puta vida. Después, Hobbes es H-O-B-B-E-S, es mítico filósofo autoritario subnormal al que todo el mundo odia. Hola, lo que suelta ahí por esa boquita. Literalmente no conozco a nadie que ame a Hobbes. Tienes que escribir una historia de la filosofía, Silvia, yo te la compartiría. Bueno, aquí alguien que hizo el TFG sobre Hobbes. Por favor, vamos a centrarnos en o sea, epic fail, chaval. No, es un pensador muy interesante. Yo lo tengo pendiente, pero... bueno, a ver, sin defenderlo... Bueno, eso explica mucho. No, pero escúchame, sin defenderlo diré que a Hobbes hay que entenderlo en su contexto. Escúchame, Hobbes iba con protección a su casa, ¿eh? Pues quiero decir, si escribió la filosofía que escribió era porque quería matarle, su vecino, por su idea. Bueno, él pensó lo que pensó, no antes de eso. Quiero decir, él pensó eso después de estar perseguido. Es decir, necesito a alguien que me proteja. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué vivo con miedo? Y pensó en un ente fuerte para protegerlo. Él dio esa teoría. Pero vamos a decir que no seamos reaccionistas porque hay un contexto detrás de él que hace que ese pensamiento sea así. Que sí. Estaba siendo súper reduccionista, lo admito. Pero es que tampoco me da aquí como para expresar todo lo de Hobbes. No te y sinceramente le tengo una manía brutal porque me suspendieron por Hobbes. Porque yo era más Team Locke en comparación. Lo siento, es lo que hay. Entonces, sí. O sea, Locke sigue siendo... Locke me sigue cayendo mal, pero sigue siendo mejor que Hobbes. Y es el que dijo el hombre... No, el hombre es un lobo para el hombre. Sí. Eso. Si no recuerdo mal, se le atribuye esa frase a él, pero no es suya. O sea, él no fue el primero que la dijo. Se la copió a alguien, pero no me acuerdo quién. Igual me voy a decir una cosa que no tiene mucho que ver, pero ¿os imagináis los gobiernos de Felipe González con todo el despliegue de medios del Big Data que hay ahora, con toda la
¿no? Preferiría no imaginármelo, la verdad. Quiero dormir bien esta noche. Quiero dormir bien esta noche. Sí, o sea, habrían aniquilado el País Vasco y Navarra. Ahora que ha dicho sí fue eso, yo quería antes comentar que lo que Silvia ha dicho de Hobbes es cierto. O sea, se parte de la base de que el hombre es malo y que necesita que un ente superior o el Estado necesita fuerzas coercitivas, así en general, que se traducen en Estado en nuestra sociedad, para que haya seguridad. Pero al final, por ejemplo, lo que Adri estaba diciendo de que se puede usar el Big Data para atrapar terroristas, etcétera, lo que está haciendo ahí usar el Big Data está parcheando, porque el hecho de que exista la mera existencia de esos terroristas se debe a otros factores, y con el Big Data lo que está haciendo es parchear. Y evidentemente vende esto como algo positivo, no tú, sino los gobiernos. No tú, Adri, no un ataque personal, tranquilo. Evidentemente se vende esto como algo positivo, como decir, no, es que los terroristas existen por arte de magia, y entonces nosotros venimos aquí para impedir que hagan cosas malas y utilizamos estos medios para ello. Pero en realidad... Vale, dale, porque te veo como mucha cara. No, una cosita pequeñica. Antes de decir una cosita pequeñica, que si he dicho lo de los terroristas es porque he hecho una réplica al argumento de que si veo una manifestación, saben quién soy. Digo, ojalá no existieran motivos por los que manifestarse. Quiero decir, ojalá no hubiera terroristas que hacen lo que hacen de esa forma, por supuesto. O sea, ha sido una respuesta a eso, ¿vale? O sea... Que quede claro, Adri. Recálcalo. Quiero que no haya gente que haga esas cosas por terror, por supuesto, pero quiero que no haya gente que se manifieste porque vivamos en un mundo feliz. ¿Okay? Sí, me parece... Vale, Silvia, dale. Venga, Silvia. Vale. No quiero... Es que, bueno... no pretendo dar mucho el coñazo con Hobbes, pero... aparte que realmente partiendo de una base en la que los hombres son malos por naturaleza, ¿quién le da la seguridad de que colocando a un hombre como Leviatán, como jefe del Estado, como soberano absoluto, no va a ser malo? O sea, aparte de que las propias leyes de Hobbes dicen que el soberano, que sería Leviatán, el Estado, puede hacer todo, y todo lo que diga el soberano es legítimo y tiene que ser acatado. Si no recuerdo mal, lo dice. Entonces, realmente es que se contradice a sí mismo, porque no da más seguridad que un hombre malo esté en el Estado, a no ser de que seas un favorecido por el Estado y por el malo que está en el Estado. Ya, entonces Silvia, y aquí cierro mi... ¿Estarías de acuerdo en hacer un programa completo sobre la filosofía moderna, no? Que yo creo que sí. habría guerra. Pero bueno, hablando de filosofía moderna, Greti, me gustaría hacerte una pregunta, que sé que tú eres un entendido en esto. 4 años de psicología dan para entender la filosofía moderna perfectamente. Respóndeme a una cosita. ¿Tú qué opinas del Amazon Alexa? ¿Te mola o no te mola? No, la verdad es que no. No me gusta. ¿Por qué no te mola? ¿Te da miedo esa intrusividad en tu privacidad o qué? Sí, es verdad que parto de esa base, ¿no? de lo que hemos estado hablando, de esa restricción de tu privacidad. Pero es además, sobre todo por todo este tema, no sé si lo veis, probablemente lo hayáis leído, sobre el tema de Amazon, que es sindicalismo, en fin, toda la situación que tienen en Estados Unidos. Bueno, ya de por sí el tema de Amazon y este tipo de correos express que en menos de 24 horas te traen las cosas, es que no me llama, pues menos todavía me llama, ¿no? El tema de Alexa. Además de que yo, para serte sincero, le veo utilidad hasta cierto punto. Luego, a raíz de eso, no sé. Que dices, Cuidadito, porque yo soy fan de Alexa 100%. ¿Sí? ¿Te estás ofendiendo o tengo que seguir hablando? Hay un paquete de Amazon en mi casa, Greti, así que cuidadito. A ver, lo que iba a decir es que quizá porque no haya indagado, ¿no?, en sus utilidades, pero lo veo como un mero altavoz que ya está. O sea, para eso pues tengo el teléfono, no sé. Sí, pero bueno, en el caso, yo lo de Alexa quería preguntártelo por una cuestión. Y en el caso de, bueno, las preferencias de consumo, ¿no? A ver,
Así, hablando en plata, a mí me mola meterme en la aplicación de Amazon y que me salgan productos recomendados según mis preferencias. Eso es algo Sí. que yo agradezco, igual que agradezco que en las notificaciones del teléfono me vaya saliendo una serie de noticias sobre las que yo estoy interesado. A mí eso a nivel de usuario me gusta. Peligros a nivel de usuario, tanto a nivel de consumo como tanto a nivel informativo, a nivel de sesgo, ¿no? Salen al final las noticias relacionadas con el político de turno que te mola, ¿no? O con tus intereses particulares. Al final acabas solamente centrándote en unas cuestiones muy particulares, ¿no? Y a nivel de consumo es que te están incentivando una y otra vez a comprar productos que la aplicación sabe que te gustan. Sí. Entonces, claro, para terminar ya el programa, porque yo sé que Silvia a partir de cierta hora tiene que hablar con su abu, lo cual es sagrado, ¿verdad, Silvia? Las abuelas se respetan. Mucho respeto a los abuelos. Las abuelas se respetan. Siempre. Me has dicho eso para... No, yo te lo digo ¿Vas por a hablar un introducir la poquito pregunta? sobre qué puede hacer el usuario común. Es decir, una persona tal cual que viva su día, su cotidianidad. ¿Qué puede hacer para intentar evitar los peligros que conlleva el Big Data y para intentar aprovechar sus ventajas al máximo? Yo creo que es Hombre, importante hablar de eso. a ver, yo no soy ningún experto en informática ni tampoco en esto que nos concierne, pero yo creo que realmente a nivel de usuario tú puedes hacer poco más de lo que ha hecho Sísifo, de bloquear las cookies. Exacto. Y no sé, es que el escenario que me ha descrito me recuerda muchísimo a... Hace poco me terminé en 1984, es que tengo un montón de libros atrasados que no leí en su momento y ahora estoy leyendo, y me recuerda justamente a la escena en la que estaban interrogando... Spoilers, por si alguien no se lo ha leído. ¿Alguien en el chat? Alarma. Ya, avisado estás, vale. Cuando están interrogando a Winston y él hace referencia a que nunca se podrán meternos realmente dentro de su cabeza porque... Entonces, y claro, entonces el interrogador pues te estaba hablando y decía que realmente ya se habían metido en su cabeza, ¿no? Ese miedo. Entonces, yo cuando abro Amazon y veo todas estas sugerencias que tú sabes que son ciertas, ¿no? En plan de, hostia, me gusta esto. Y te quedas pensando y dices, no se han metido de manera física dentro de mi cabeza, pero saben lo que me gusta, saben lo que me podría gustar, porque claro, este tipo de sugerencias yo imagino que avanzarán. No sé cómo funcionará el logaritmo de sugerencias de Amazon de productos, pero igual que en YouTube yo imagino que tendrá una serie de recomendaciones y descubrirás algún producto que tú piensas que te cambie la vida. No sé, es realmente terrorífico. Yo así es como lo veo. La verdad que terrorífico. Según he podido leer yo, hay ciertas situaciones en las que incluso el algoritmo detecta un patrón de consumo que va por delante tuya, es decir, sabe antes el algoritmo qué es lo que te gusta a ti que tú mismo. Es que eso. Lo cual es interesante. Bueno, también podemos hablar de creación para que te hagas la idea. Para que te hagas toda la idea. Justamente antes de hacer el programa que hicimos sobre videojuegos y filosofía, una semana antes ya me estaba introduciendo de forma sutil sugerencias en Amazon sobre videojuegos. Y luego poco a poco empezó con la cultura pop y luego de pronto literatura sobre videojuegos. Yo nunca he leído ningún ensayo sobre videojuegos, ¿no? Y de pronto te quedas como, digo, ¿qué ocurre aquí, no? O sea, en fin, hicimos el programa. No sé, es que es terrorífico hasta donde hemos llegado. O sea, me estás diciendo que el programa ahora mismo lo está dirigiendo un algoritmo. No sé quién lo dirige, ¿no? Como he dicho, no soy experto en esto. Pero sí es verdad que de alguna forma siempre a lo mejor están como un paso por delante tuya, en algún sentido, por así decirlo. Sí. Así es como lo percibo yo. No sé cómo lo percibiréis vosotros. Yo siempre he pensado que Nacho con esa voz, un poco de cara de robot sí que tiene. Y que no puede ser humano. Es imposible que Nacho sea humano. Así que me creo perfectamente que este programa lo controla un algoritmo. Yo es que según las leyes de la robótica no estoy habilitado para responder a esa pregunta. Así que si queréis, pasamos de... Sí. Iba a decir que a nivel usuario, pues lo que hemos dicho de las cookies y también el software que se utiliza, hay alternativas para casi todo, para correo electrónico, buscador, navegador, sistema operativo, todo este tipo de cosas. Hay alternativas de código abierto que, como puedes ver el código, tú sabes que no están monitorizándote o te están monitorizando, yo qué sé, en plan el procesador que tienes y no ese tipo de cosas que puedan ser más perjudiciales. Y sobre todo, bueno, esto es ya más a nivel
político, o sea, no decir nada que dirías delante de un policía es algo bastante recomendable a la hora de activismo, que igual no tiene mucho que ver con esto, pero siempre es un consejo bueno. Sí, ese consejo es muy bueno. Nunca digáis por internet en grupo. O sea, evitad decir por internet cosas que no diréis delante de un policía. Sí. Así en general. Algo muy parecido dicen en un documental de la UNED sobre el Big Data. Si no lo habéis visto, la verdad que está muy interesante. Yo lo recomiendo aquí al chat. Y bueno, lo primero que dicen es, claro, la pregunta que nos hacemos todos. Yo, por ejemplo, cuando me compré Alexa, me preguntaba lo mismo. Dije, bueno, sé que me da igual que me escuchen, porque ¿qué tengo yo que le interese? Si me escuchan haciendo la lista de la compra, pues que lo hagan. Yo no tengo ningún tipo de interés en que no lo sepan. Pero claro, ahí en el propio documental de la UNED decían, bueno, pero tú eso se lo dirías, todo lo que tú buscas, toda la información que se almacena, tú la compartirías con alguien cercano. Y todavía mucho más interesante, eso lo compartirías con algún extraño. Claro, ahí la verdad que te cambia un poco la torna, ¿no? Porque realmente, ¿quién de nosotros compartiría con algún extraño todo lo que buscamos por internet, ¿no? Dinos, sí. Precisamente en el juicio por el escándalo de Cambridge Analytica, que llamaron al Senado a Zuckerberg al reptil, él venía un poco a decir que hombre, que como en la época que estamos, que ya la privacidad es una cosa del pasado, que ya no hace falta. Y le preguntó el senador, oye, usted, si la privacidad es una cosa, ¿le importaría a usted aquí delante del Senado compartir en qué habitación de hoteles está usted alojando? En plan, ¿podría decirnos esos datos públicamente? Y dijo, pues no. Porque luego toda esta gente de Silicon Valley, que son las que están manejando, bueno, realmente no, pero los que están ahí implementando todo este tipo de cambios, luego, pues eso, sus hijos no tienen teléfono móvil y demás, ¿no? Al final es esta doble moral, porque Google sí sabe todo, pero yo no sé nada del que lleva Google, o de Bill Gates, o de cualquiera de ellos, pero en cambio, o sea, no es bilateral, no es todo el mundo sabe todo de todo el mundo, es cierto grupo o ciertas organizaciones saben de unos y ya, sin más, porque lo que es más importante también a nivel social es que esto ya se haya aceptado sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de oposición, se ha aceptado como algo normal y no han tenido que hacer mucho en ese sentido, porque precisamente lo que has dicho tú de pues que más me da que me escuchen y tal, porque luego nadie se plantea las consecuencias que puede tener eso a largo plazo. Solo piensas, bueno, nada, ¿qué más da? Pues mira, saben mis hábitos de compra, pero claro, luego eso en determinadas circunstancias puede ser bastante perjudicial. Yo he visto hace poco una encuesta que hacía el Reino Unido, creo, de no sé si era el gobierno o de una organización, de hacer un censo de gente LGTB. Una de las cosas que pasó cuando se hizo un censo de gente LGTB en los años 20 en Alemania, que había uno de los institutos más sociales, ¿no? De personas trans, personas gays y demás, sí. Un censo. Luego, cuando el partido nazi pues obtuvo el poder, ¿qué hicieron con ese censo? Pues fueron a buscar a todas esas personas y bueno, en fin, no hace falta que digamos. Sí, un ejemplo por citar, en Holanda, de hecho creo que lo pasaste, lo he sacado del recurso que pasaste por el grupo. Sí, lo pasé yo y iba a comentarlo yo ahora, pero ya coméntalo tú, Fanny, que se te dan tantas cosas. Coméntalo tú, Greti. No, dale tú. No, era pues eso, pasé un vídeo de TED Talks, porque muchos TED Talks son una completa basura, pero hay algunos que están interesantes contra todo pronóstico. Y a mí me gusta mucho. Habla sobre esto, sobre Big Data, huella digital, y la chica que lo está dando dice que cuando llegan o sea, en Holanda se tenía un censo sobre religiones y sobre cuántos feligreses tenía cada religión. Esto en teoría lo hacían con una buena intención, que era la de saber cuánto tenían que destinar de ayuda a cada una de ellas. Evidentemente, si un 70% de los holandeses son católicos, pues tendrán que destinar un poquito más de ayuda al catolicismo porque tiene más gente. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron los nazis tenían el trabajo hecho. Tenían ya
todas las personas judías, dónde vivían, a qué sinagoga iban, etcétera, etcétera. Y al parecer solo un 10% de los judíos que vivían en Holanda sobrevivieron al nazismo. Cuando si ese censo no hubiera existido, ese censo que se hizo con una buena intención a priori, si no hubiera existido, los números hubieran sido diferentes. O al menos potencialmente podrían haber sido bastante diferentes. Sobre eso, ya que antes de irme, ya que se ha hablado del nazismo, lo que sucedió sobre todo es que se utilizó a las organizaciones judías diciéndoles que se iba simplemente a mover a los judíos, se les utilizó a ellos para recabar los datos. O sea, eran las propias organizaciones judías, eso salió en el juicio de Eichmann en Jerusalén, eran las propias organizaciones judías las que mantenían el contacto y mantenían por escrito, iban hablando con los judíos durante la época nazi. Son también los que hablaron con Eichmann en su momento sobre cuántos judíos había, dónde estaban, y eran los que les avisaban de tal, pues tenéis que estar en este tren a no sé qué hora. También, obviamente, lo hicieron en un momento para intentar evitarles sufrimientos, para que ellos, porque si no ellos morían. O sea, no estoy de ninguna manera echándoles la culpa a las organizaciones judías de todo lo que sucedió. Pero sí que es verdad que era así, o sea, no era tampoco un censo estatal. Y mira que a mí todo lo que sea meter mierda del Estado, pues estoy dentro, ¿sabes? Pero en esta cosa sí que históricamente eran las propias organizaciones judías las que hacían eso. Que lo hacían por terror, por miedo, porque pensaban que mejor que se les avisase y se les deportase antes de que se les metiese en un centro de concentración. Pero sí. De acuerdo. Bueno, pues equipo, yo creo que vamos a tener que ir cerrando ya el programa. Llevamos 1 hora y cuarto, ha estado muy bien. Y bueno, como decíamos, las abuelas son sagradas. Y yo creo que Greti tiene que sacar al perrito, ¿no, Greti? No, hoy está bien, hoy no tengo que sacarlo, está gustico aquí, Estupendo. ningún problema. Estupendo. Y tú, Fénix, tienes que darle un ratito al PC, ¿no? Sí. Cada uno con su carga de cuidados. Es que este cerebro no se nutre solo, entonces tengo que estar leyendo mucho tiempo. Bueno, pues equipo, muchas gracias por haber colaborado. Muchas gracias a ti en concreto, Sísifo, por haber intervenido así de improviso. Nada, gracias a vosotros por haberme aceptado, y también que bueno, que si alguna vez esto, pues me avisáis con un poco de antelación y me veré para algo más, que han sido todos sobre la marcha. Y una cosa, Sísifo tiene una editorial. Date publicidad. La promo. Date promo. Date promo. Hace publicitario aquí. Sí, tenemos yo unos chavales, una editorial que se llama Ediciones Extáticas, @edextáticas en Twitter. También tenemos una página web que es edicionesextáticas.noblogs.org. Y ahí, pues, bueno, publicamos cosillas, fanzines sobre todo, y también pensamos sacar más libros, pero bueno, estamos empezando, así que de momento, sobre todo fanzines. Estupendo. Bueno, pues ya lo sabéis, Ediciones Extáticas. Seguro pinta muy bien. Y nada, pues muchas gracias por habernos escuchado hasta ahora. Ya sabéis, podéis seguirnos en @portalespodcast, en Twitter y en Instagram. Y bueno, nos vemos en el siguiente portal, en el que hablaremos sobre nuevas formas de prostitución. Muy interesante, os recomiendo que lo escuchéis, y será el domingo que viene a las 7:30, como en esta ocasión. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente portal. Hasta luego. Cuidarse. Por favor. Hasta luego.